porque toda vez que tenemos que contestar preguntas es trabajo difícil and we need the Holy Spirit to help us, y necesitamos el Espíritu Santo para ayudarnos, so that we give the right answers para que if we demos can. las mejores respuestas que podamos dar. Our dear Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, like always, we need you. como siempre, te necesitamos. We need your Holy Spirit, Necesitamos tu Espíritu Santo who might remember us about your law, para que nos recuerde acerca de tu ley, who might give us wisdom how to see things, para que nos dé sabiduría en cuanto a cómo ver las cosas, to see things from a bright side, not just a narrow side, para poder ver las cosas de un lado correcto, no de una perspectiva angosta y estrecha. So we thank you that you heard our prayer Te agradecemos de haber escuchado nuestra oración and you will lead us through this conversation. y que nos guiarás a través de esta conversación. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Sí. Hola, hola. 1, 2, 3. Ahora sí. Muchas gracias, chicos. So we have 15 questions that she has. Tenemos 15 preguntas, las tengo yo aquí, que nos han llegado por internet. I have a few here. Y tengo unas pocas más aquí que han quedado en el buzón. So one from there, one from here. Una de internet, una de aquí, ¿ok? See? La primera nos dice, una dama que tiene cáncer en los ovarios, colon, estómago de 4º grado, ¿podría sanar si conoce esta verdad y solo ama aunque no reciba amor de seres humanos? So could a lady that has ovarium, colon and stomach cancer, 4th stage, could she heal if she gets to know this truth and only loves even though she doesn't receive love from other human beings? Well, the question of healing is not ours. Bueno, la cuestión de curarse o no curarse no es nuestro problema. We just have the problem to solve the cause. El único problema que nosotros tenemos es necesitamos resolver la causa. One of the most difficult things for us in our deception to understand Una de las cosas más difíciles de entender para nosotros en nuestro engaño the cooperation with God. es la cooperación con Dios. And we need to know what is my business in disease Y necesitamos entender cuál es la parte que a mí me toca en and what's la enfermedad God's, y cuál es la parte que a Dios business in the le disease. toca en la enfermedad. So what I can do, Así que lo que yo puedo hacer, eso hago yo. then I let that what is not in my hands, that is healing, Y entonces dejo aquello que no está en mis manos, es decir, la sanación, in God's hand. lo dejo en las manos de Dios. See, I had once a patient who was very sick, Miren, tuve una vez un paciente que estaba muy enfermo. and he was quite young, and he had 2 sons, Él era bastante joven, tenía 2 hijos. and he had a terminal disease like cancer. I don't know exactly what he had. Tenía una enfermedad terminal como el cáncer, o no recuerdo exactamente cuál era. The way we call it terminal disease, you know. Enfermedad terminal del modo como habitualmente lo llamamos, ¿saben? And of course you want to live, do you? Y por supuesto, ella quería vivir, ¿no lo querrían God ustedes put también? us in us to live. Dios colocó en nosotros el deseo de vivir. But the question is, for whom do I want to live? La pregunta es, ¿para quién quiero vivir? Because I said to him, Porque yo le dije a él, if he solves the problem within his heart, si él resuelve el problema dentro de su corazón, what was the deception that led him to his situation? aquello que era el engaño que lo condujo a su situación, If we solve it, that we should be not living anymore out of the deception, si lo resolvemos de modo tal que ya no vivamos más en ese engaño, then entonces, even if we live or die, it's okay. aún sea que vivamos o que muramos, está bien. If I don't live anymore for myself, Si ya no vivo más para mí mismo,
I agree with God's decision. Ya estaré de acuerdo con la decisión de Dios, Because I don't live for myself porque anymore. no vivo ya más para mí mismo, Because life in itself has no reason. porque la vida en sí misma no tiene razón de ser. Only the purpose we want to fulfill with life. Solamente con la vida, solamente necesitamos cumplir el propósito por el cual tenemos la vida. So we need to understand the deception of our heart. Así que necesitamos entender el engaño de nuestro corazón. And if we would solve that problem, Y si resolvemos ese problema, we would take from God the result of being made healthy, vamos a tomar lo que venga de Dios, sea que estemos sanados, or to say, I go to sleep because I go in retirement. o decir, ok, voy a ir a descansar, ya me estoy jubilando. Because however, I don't work and live for myself. Porque en cualquiera de los casos ya no trabajo ni vivo para mí mismo. So, but I believe, Pero yo creo, that's my personal faith, esta es mi fe personal, if it really resolve our problem in our heart, si nosotros de verdad resolvemos el problema de nuestro corazón, why would God not want us to be healthy and work for Him? ¿por qué Dios no querría que estemos saludables y trabajando para Él? But we leave it to Him because that's His work. Pero lo dejamos a Él que lo resuelva porque My esa work es su tarea. is to stop cutting myself. Mi tarea es dejar de cortarme o lastimarme a mí mismo. He is in the healing business. Él es el que está en la tarea de curación. And I just have to stop cutting and destroying myself. Y mi tarea es simplemente dejar, suspender el daño que me provoco a mí mismo. So that's why we do not have any guilt because we get sick. Así que no necesitamos tener ninguna culpa por estar enfermos, Because it's an unconscious process. porque es un proceso inconsciente, It's unwillingly. es involuntario. But through the disease, God makes us clear that even though we are Christian, we still live for ourselves. Pero a través de las enfermedades, Dios nos hace ver con claridad que a pesar de que somos cristianos, vivimos para nosotros mismos. So we don't take disease as a threat. Así que no tomamos la enfermedad como si fuera una amenaza, We take it like a hunger. lo tomamos, A hunger. It's a hunger of the Spirit for love. la interpretamos como un hambre del espíritu, hambre de amor. So the question was also if she could get healthy if she don't receive love from someone. La pregunta incluía también esta parte que decía si ella podía sanar aun cuando no recibiera amor de otros seres humanos. It's not that what others are doing to her that will help her. No es aquello que otros le hagan a ella lo que la va a ayudar. But of course, if we create a loving environment for the sick one, Por supuesto, si podemos crear un ambiente afectuoso, cariñoso para aquella persona que está enferma, he might be encouraged to love himself. He might be encouraged to also exercise love. esta persona también puede ser estimulada a también ella ejercer el amor. So we want to provoke the other to love. Así que queremos provocar en la otra persona que también pueda amar. He can only be healed by his exercise of love and not by that of another person. Porque él solo puede ser sanado por su propio ejercicio del amor y no por el amor que otros tengan por él. Yeah? ¿Sí? God loves all of us. Dios nos ama a todos nosotros. But does it help us? Pero ¿nos sirve eso? If we don't take his love and pass it on, Si nosotros no tomamos su amor y lo pasamos, does it help? ¿nos ayuda? Not at all. En absoluto. I have here the same question. I don't know if it's the same one. Yeah, this is the same one. And here, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explicaría que el virus o enfermedad no es el mayor problema, sino el sistema inmunológico? How would you explain that the virus or the disease is not the greatest problem, but the
immune system. Yeah, so there could be a long discussion about the immune system. Can I have that? Podríamos tener una larga discusión acerca del sistema inmunológico. We have a lot of misconceptions in our scientific world. Tenemos una serie de entendimientos errados en el mundo científico. And so we cannot go in all those ideas that are out there. Y no podemos adentrarnos en todas las ideas que dan vuelta, que circulan por allí. We need to know. Necesitamos saber. Physical bodies cannot fight each other. Los cuerpos físicos no pueden pelearse unos con otros. They cannot fight each other. No pueden pelearse unos con otros. Or can they? ¿O será que pueden? Yeah? ¿Sí? Can a gun fight against another gun? ¿Puede una pistola pelear contra otra pistola? No. So when we see the lymphocyte taking a cancer cell and destroying it or eating it, Así que cuando vemos un linfocito que fagocita o se come a una célula del cáncer o algún otro tipo de célula enferma, is that a coordinated thing or an uncoordinated? ¿es esto una cosa que está coordinada, un proceso que está coordinado o no está coordinado? Who coordinates it? ¿Quién coordina este proceso? Well, God is coordinating it as an effect, yes, Bueno, sí, Dios lo coordina como efecto, but I coordinate it as a cause. pero yo hago la coordinación como causa. That's the way we think, how the Spirit guides the body. Esta es la manera como pensamos. Así es como el espíritu conduce al cuerpo. That's why we destroy the body by the way we think, Por eso es que destruimos a nuestro cuerpo a través de la forma como or pensamos through other elements like a knife. o a través de otros elementos como un cuchillo. And God put there a power to restore. Y Dios colocó en nosotros la capacidad de restaurar. And this power we falsely call immune system while it is just a repairing system. Y a esta capacidad la llamamos erróneamente sistema inmunológico, mientras que en realidad es un sistema de reparación. We are in our way to think, medical way, La forma como pensamos los médicos, la forma profesional de pensar, the whole medical science is based on evolution, toda la ciencia médica está basada en la evolución, it's based on chance, not está, on law, está basada en cálculo de probabilidades, no en base a la ley. that's why we have to put disease always from an outside factor. Por eso siempre debemos atribuir la enfermedad a factores externos And not on ourselves. y no a nosotros mismos. Yeah? So we have nothing to fear from outside, Así que no tenemos nada que temer del exterior, because that is, however, under the control of God. porque como quiera que sea, todo lo externo está bajo el control de Dios. But we have to fear that something inside of us will destroy it. Pero sí hemos de temer que algo dentro nuestro nos esté And destruyendo. with that we want to fight. Y contra eso es contra lo que debemos luchar. And if a herpes comes out, Y si nos aparece un herpes, we know it comes from within, nosotros sabemos que procede desde adentro. and we see what was the cause. Vamos a analizar cuál fue la causa. And if you change the cause, Y si cambiamos la causa, we won't have long-term effects. no tendremos efectos a largo plazo. Because usually when you have a zoster, a herpes, Habitualmente, cuando tenemos herpes zóster, it's because they fear the long-term pain that you will have. lo que ocurre es que tienen temor del dolor a largo plazo que van a poder sufrir, Because the inflammation will disappear, porque la inflamación desaparecerá, but the pain will remain.
pero el dolor permanecerá, because the problem is not solved. porque el problema no ha sido resuelto. Okay, ¿Sí? so let's go. So one of these, right? Yes. How to heal general anxiety disorder. ¿Cómo? Yeah, how to, Sorry. please. ¿Cómo curar el trastorno de ansiedad generalizado? So, as we know that the fear comes from the heart, we will see a little bit deeper in the next hour. Como ya sabemos, el temor viene del corazón. Vamos a seguir viéndolo un poquito más en las próximas horas. I know it from my own experience. Yo lo sé por experiencia propia. I'm a very fearful person, Yo soy una persona muy temerosa. and I have been fearful since I'm very early childhood. He sido temeroso remember. desde que tengo memoria. And I had, when I got in my 20s, panic attacks. Y cuando estaba en mis 20 años empecé a tener ataques de pánico. And I was afraid I will die Y of tenía diseases. miedo de morirme de distintas enfermedades. And no one could explain me why I was so anxious. Y nadie podía explicarme por qué estaba tan ansioso. For 2 years I went from doctor to doctor. Durante 2 años fui de médico en médico And no one could do anything with me. y nadie podía hacer nada por mí. No one explained to me what happened. Nadie me podía explicar qué estaba sucediendo. We can overcome the fear Podemos superar el temor when we put away the deception that makes us fearful. cuando eliminamos o dejamos de lado el engaño que nos hace ser o tener temor. Yes, I make myself the panic attack. Sí, yo mismo me provocaba el ataque de pánico. It's not the external. No tiene que ver, no eran las Just the way I Cosas perceive externas. the external world. solamente es el modo en que yo percibo las And I cosas take myself in externas. prison and I feel very bad. Y yo me colocaba a mí mismo en prisión y me sentía muy mal. But when I understand where the deception is, Pero cuando entendí dónde yace el engaño, then I stop that. dejé de hacer eso And then anxiety disappears. y luego la ansiedad desapareció. Because it's also a disease Porque también es una and enfermedad comes from the deception. y procede del engaño. And it is over, we can solve it, Y nosotros podemos solucionarlo, but we can only solve it when we understand it. pero solo podemos solucionarlo cuando lo entendemos. When we understand what's going on there subconsciously. Cuando entendemos qué está sucediendo aquí dentro de manera subconsciente. That's why I so precious the word of God, Por eso yo valoro tanto la palabra de Dios, where it says, keep thy heart with all diligence, la cual nos dice, guarda tu corazón con toda diligencia. because out of it are the issues of life. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manan los asuntos de la vida. So I basically occupy myself with my heart. Así que, básicamente, principalmente me ocupo de mi corazón. And I take fear or any symptom as a help. Y yo interpreto el temor o cualquier otro síntoma, lo tomo como una ayuda, It discovers to me that I'm deceived. porque me evidencia que yo estoy engañado. So you don't fight fear, you don't fight disease, Así que no lucho contra el temor, no lucho contra la enfermedad, you fight the cause of disease. tú solo luchas contra la causa de And la that is enfermedad. the deception of our heart. Y esa es el engaño de nuestro The corazón. evil eye that we started to see El- in the former. Ojo maligno que comenzamos a ver en la presentación anterior. Do you want also to ask some questions? You can. What was it? So another one from No. here. ¿Qué sucede en casos donde enfermedades como el cáncer vienen como resultado de un estilo de vida perjudicial, como la alimentación, y no por la mente? Es decir, pueden tener muy buenas relaciones, pero aún así enfermarse. So what is the case in which diseases such as cancer come as a result of a lifestyle such as food and not from the mind? That means they can have good relationships, but still
gets sick. Now, on what is this question based? Ahora, esta pregunta, ¿en qué está basada? It's based on the assumption Está basada en la presunción, that you can have cancer without having a bad relationship. está basada en asumir, pensar que tú puedes tener cáncer sin tener malas relaciones. Now, we sometimes think a sick-making relationship is when you fight with each other. A veces podemos pensar que una relación que nos lleva a enfermarnos es una relación que hace que peleemos unos con otros. But that's not the case. Pero ese no es el caso. You get sick because your mother died. Tú puedes enfermarte porque tu madre ha fallecido. The mother gets sick because the daughter divorced. La madre puede enfermarse porque la hija se divorció. Is there something? Is that? Do we fight each other? ¿Y eso significa que estaremos peleándonos unos con otros? No. No, But we are dependent on each other. pero somos dependientes unos de We otros. don't allow mother to die. No permitimos a nuestra madre que muera. We don't allow the daughter to divorce. No permitimos que nuestra hija se divorcie. Why? ¿Por qué? Because we need to control that. Porque necesitamos We controlarlos. cannot allow the evil. No podemos permitir el mal. So, lifestyle is the effect of the heart. Así que el estilo de vida es un efecto del corazón. Yes, it's a secondary damage, indirect damage. Sí, puede provocar un daño indirecto, secundario, But you cannot trace your disease back to that. pero tú no puedes rastrear como causa de tu enfermedad eso. Because disease or cancer must be governed by an inside factor that puts it in a certain place. Porque el cáncer o cualquier otra enfermedad está gobernado por un factor interno que coloca o hace que aparezca la enfermedad en algún That's lugar. why it doesn't appear by chance in any part of the body. Es por eso que no es por casualidad que aparece en una parte del cuerpo o en otra. Solomon said, Salomón dijo, a merry heart is good like a medicine. un corazón alegre es buena medicina, A broken heart pero un espíritu triste, or a broken spirit, un corazón triste, what does he make? ¿qué es lo que hace el corazón triste? Yeah. Rise up the bone. Seca los huesos. That's all medicine. En eso está resumida toda la medicina. The greater the disease, Cuanto mayor la enfermedad, the more broken the spirit. tanto más quebrantado está el espíritu. That's how it is. Así es como es. You can never get cancer if you don't have a broken spirit. Nunca podrás tener cáncer si no tienes un espíritu quebrantado. And it must be a brokenness, even very heavy or long term. Y debe ser una herida del espíritu que sea o algo muy pesado, algo muy grande, o bien durante mucho tiempo, extendido durante mucho tiempo, sostenido durante mucho tiempo. Next question. ¿Es posible que una enfermedad pueda ser el resultado de falta de amor a uno mismo en lugar de falta de amor por otros? Is it possible that a disease can come out of lack for love for oneself instead of lack of love from others? For others. For others. So, can you ever love yourself? ¿Puedes acaso amarte a ti mismo? Where is my friend? ¿Dónde está mi amigo Martín? I think he hates me. Creo que ya me debe odiar. He's I sleeping. sleep. No, let him sleep. No, let no, him no. sleep. Déjalo dormir, déjalo dormir. Let him sleep. You see, we have the capacity to breathe. Vean, nosotros tenemos la capacidad de respirar, Yeah? ¿sí? How many oxygen we breathe for ourselves? ¿Cuánto oxígeno respiramos para nosotros mismos?
Some say all, Todos, others say poquito. poquito. Todo, poquito. Any other option? ¿Hay alguna otra opción? Well, it's necessary, but Sí. how much oxygen Es necesario, pero la pregunta es, ¿cuánto oxígeno do you need for yourself? necesitas para ti mismo? The question is not understood. La pregunta no está siendo entendida. Help me to- Did you eat now? ¿Cenaron ahora? Did you like it? ¿Les gustó? For whom did you eat? ¿Para quién comieron? I hope when I put this question at the end of the week, Espero que cuando al final de la semana haga esta misma pregunta, you will have another answer. tengan otra respuesta. For him did you eat? ¿Para quién comieron? Oh, I don't understand anything. Oh, con esto no entiendo nada. Everyone believes he eats for himself. Cada uno cree que come para sí mismo. How much of you is yours? ¿Cuánto de ti mismo es tuyo? So if nothing of you is yours, Así que si nada de ti mismo es tuyo, for whom did you eat? ¿para quién comiste? Because it's God's body. Porque es el cuerpo de Dios. He will take you in responsibility what you gave him because it's his body. Él te mantendrá, Él te hará responsable de lo que le has dado a tu cuerpo porque es el cuerpo de Él. Do you remember the law? ¿Recuerdan la ley? Nothing can do anything from itself. Nada puede Nothing From? can do anything from itself or exist by itself. Nada puede existir ni funcionar por sí mismo. Yes, you understand it? ¿Recuerdan eso? ¿Lo entendimos? And nothing can do anything for itself. Y nada o nadie puede hacer nada ni nada para sí mismo. ¿Sí? So we Like- live in a deception, Así que vivimos en un engaño, believing that we belong to us. pensando que nos pertenecemos a nosotros. That's why we eat for us. Por eso comemos para nosotros. And we even call ourselves Christians, Y aún nos llamamos cristianos, while in the Bible it says you should do everything for the glory of God. Cuan- Eat or drink or whatever you do. cuando en la Biblia aprendemos claramente que cualquier cosa que hagamos, comer o beber, debe ser hecho para la gloria de Dios. So that's why I wanted my friend to be here, Por eso yo quería que mi amigo estuviera aquí, because he can help. porque él podría ayudarnos, That we should understand that nothing is ours. para que pudiéramos entender nosotros que nada By the nos law, pertenece. no one can do at no point anything for himself. Por ley, nadie puede hacer absolutamente nada en ningún momento para sí mismo. It's excluded. Queda excluido. He who believes that he could do something for himself is in pure deception. Aquel que cree que puede hacer algo para sí mismo está en una decepción, en un engaño total. So you remember the man in the Bible, ¿Recuerdan el hombre en la Biblia? in the parable of Jesus, who said there was a man that had a great harvest, En la parábola de Jesús, en la que Jesús cuenta que había un hombre que tuvo una gran cosecha and he said, I will take away my barn and build greater barns, y él dijo, voy a derribar mis graneros y construir graneros más grandes and say to my soul, eat and drink and be happy. y le voy a decir a mi alma, come y bebe y sé feliz. What happens? What did Jesus say? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué sucedió? Esta noche. Esa, you- esa misma noche Your soul will be required from you. tu alma será requerida de ti. And will it be good? ¿Y
¿Sería bueno? No, because he had to take all that in order to give it. No, porque él tenía que tomar todo eso con el objeto de darlo. This is why we need to understand the law. Es por eso que necesitamos entender la Our ley. children need to know from very early Nuestros niños deben entenderla desde muy temprano, that they can do nothing for themselves. que ellos no pueden hacer nada para sí mismos. And if I cannot eat for myself, Y si yo no puedo comer para mí if I mismo, cannot breathe for myself, si no puedo respirar para mí mismo, if I can do nothing for myself, si no puedo hacer nada para mí mismo, can I love myself? ¿puedo amarme a mí mismo? So it's impossible. Es imposible, deception. es un engaño. Now, we confound sometimes love to self with a dignity, with something that God gave us to deal with. Muchas veces confundimos el amor propio con dignidad, que es algo que Dios nos dio a nosotros. Some people believe that to love itself is to not condemn yourself. Alguna gente cree que amarse a uno mismo es no condenarse a uno mismo. So I should love myself, so I should not condemn myself. Así que yo debo amarme a mí mismo, no debo condenarme a mí mismo, But it's all a deception. pero es todo un engaño. We need to know. Neces- We need to know necesitamos saber we don't live for ourselves. que no vivimos para nosotros mismos. For me, I don't need to eat. Para mí, yo no necesito comer, I don't need to drink. no necesito beber, I need to do nothing. no necesito hacer nada. You like it? ¿Les gusta? Yes? ¿Sí? You like it? I ¿Les gusta? find it fantastic. Yo lo encuentro que es fantástico. Imagine one day we will be in the truth Imagínense que un día estaremos en la verdad and will know and live totally unselfish. y vamos a saber y a vivir totalmente en modo no centrado en nosotros mismos. Will anything be able to make us unhappy? Cuando ese momento llegue, ¿habrá algo que pueda hacernos, que pueda entristecernos o quitarnos la felicidad? It's not possible. No será posible. Okay? So, self-love Así que el amor a uno mismo is the result of a deception. es el resultado de un engaño. Because the law says it is not possible. Porque la ley nos dice que no es posible. There was a hand there. Yeah? How do I apply the Bible verse? I understand that again and again. Entiendo porque esa pregunta me la hacen vez tras vez. We can explain it in two different ways, maybe more. Podemos explicarlo de dos maneras diferentes y quizás haya más maneras de hacerlo. So, either Jesus says, love your neighbor as you already love yourself, Una sería, ama a tu prójimo como ya tú te amas a ti mismo, because in our selfish way, porque en nuestra No. manera egocéntrica, in the deception we are born, en el engaño que hemos nacido, we are just caring for ourselves. nosotros solamente nos ocupamos de nosotros mismos. And Jesus wants to say, look, as you care for yourself, you should care for your neighbor. Y lo que Jesús está queriendo decir es, mira, así como te ocupas de ti mismo, ocúpate de tu prójimo. Another interpretation would be, Otra interpretación sería, love your neighbor like he's equal with you, ama a tu prójimo como a alguien igual a ti, because you don't need anything from him. porque tú no necesitas nada de él. But I like most Paul's explanation. Pero a mí me gusta más la explicación de Pablo Where he says, if you love the other, you love yourself. cuando él dice, si tú amas al otro, te amas a ti mismo. So that's the law. Esa es la ley, Because the way I think governs my body. porque el modo en que yo pienso gobierna mi cuerpo. And if nothing stops me to love the other, Y si nada me priva de amar a los demás, to have good thoughts towards him, para tener buenos pensamientos hacia ellos, then it will be well
with my body and I will feel good. entonces todo estará bien en mi cuerpo y yo me voy a sentir bien. And when I say my body, I say God's body, but I have to take care of it. In this way, it's my body. Cuando yo digo mi cuerpo, en realidad me refiero al cuerpo de Dios, pero como Dios me lo dio a mí para que yo cuide de él, entonces por eso digo mi cuerpo. The law excludes to interpret the Bible the wrong way. La ley nos previene de interpretar la Biblia de una manera incorrecta, Because we don't go by words. porque no nos guiamos por las palabras, We go by that what the words want to express to us, what they want to teach us. nos guiamos por aquello que las palabras quieren expresar, aquello que nos quieren enseñar. And Jesus never wanted to teach us to Y- focus on self-love. Y Jesús jamás quiso enseñarnos a enfocarnos en el amor a uno mismo. Now, let's just look a few months ago, Miremos un poquito hace unos pocos meses atrás, while we was in this information, cuando estábamos en esta información that she can make me sick. de que Él puede enfermarme. Yeah? How did you relate to anyone who was coughing? ¿Cómo nos relacionábamos con cualquiera que estuviera tosiendo? Yeah. Yeah. Is that love? ¿Es eso amor? You see, what we experienced was the greatest revelation of selfishness that ever existed in the world. Lo que nosotros experimentamos en ese momento fue la mayor revelación de egoísmo que alguna vez pudo existir en el mundo. It didn't matter if it was your mother, No importaba si se trataba de tu madre, if it was your child, o si era tu hijo, if it was your husband, o tu esposo. they all became your enemies. Todos se transformaron repentinamente en tus enemigos, Because you had to take care of your own life. porque tú tenías que cuidar tu propia vida. Never, Nunca, ever, I believe, jamás lo creí. selfishness was so revealed like a few years before. Nunca, jamás el egoísmo se reveló tan claramente como hace unos meses atrás, unos which pocos años atrás, Everyone cared just for himself en el cual todo el mundo solamente se ocupó de sí mismo and never for the other. y se cuidó a sí mismo y nunca a los demás. And we call that love, loving? Ah, pero lo llamábamos amor, ¿no es cierto? Yes. Sí. Can my neighbor ever be a danger to make me sick? ¿Puede mi prójimo o mi vecino en algún momento ser un peligro para mi salud? Yes or no? ¿Sí o no? I know what you think. Yo sé lo que piensan, I know what you think. yo sé lo que piensan. It's hard Es difícil, because we were raised that the sick person is a danger for the healthy one. porque fuimos educados de que la persona enferma constituye un peligro para la persona sana. But imagine then I would be in danger every day I go into my practice. Pero imagínense si cada vez que entro a mi consultorio voy a estar en peligro. Can I manage who comes to my practice? ¿Puedo tratar a aquellos que vienen a mi consultorio? With what sickness they come? ¿Puedo controlar con qué enfermedad vienen o entran? Huh? ¿Eh? And I'm an ENT. Y yo soy un especialista garganta, nariz y oído. So I go to like that. Así que yo me arrimo así. When I look into the mouth, my nose almost gets to the nose of my patient. Cuando yo tengo que mirar en la boca del paciente, mi nariz casi se mete adentro de la boca del Because paciente. the endoscope is not 1.5 meters. Porque el endoscopio no tiene 1,5 metros de longitud. You see? I don't go with the endoscope. Yo no voy con un endoscopio así, tan largo. I must keep the tongue. Y luego debo mantener la lengua baja, Sometimes in my hand. a veces con mi propia mano, And go with the endoscope in. y entrar con el endoscopio. And then I get a shower. And then, I get a shower. y luego recibo una ducha. See? What do? ¿Y qué puedes hacer? You go to wash your face. Vas y te lavas la cara. That's it.
Y eso es todo. See? In all these years, En todos estos años, I never took any protection at never a time. nunca jamás tomé ninguna medida de protección en ningún momento. I still am alive. Y todavía estoy vivo. And I daily have people who come with coughing. Y tengo gente que viene con tos todos los días. I cannot control who comes. Yo no puedo controlar la tos, But I know the patient is no danger for myself. pero yo sé que el paciente no es un peligro para mí. Then God had put me in the wrong place to work. Si así fuera, Dios me hubiera colocado en el lugar incorrecto para trabajar. Imagine any neighbor would be a danger for Jesus. Imagínense que cualquier prójimo, cualquier vecino hubiera constituido un peligro para Jesús. Did he fear anything? ¿Tenía él temor de alguna cosa? Yes? No. Why should we? ¿Por qué habríamos de temer nosotros entonces? Where do you fear is not love. Allí donde tú temes, no hay amor. So the deception is very deep. Así que el engaño es muy profundo. There was one that was very interesting. Do we have questions that are hard from the pulpit, from here, which are not? Hay más preguntas allí en el buzón que no las estamos teniendo acá. En las leyes hebreas estaban las leyes de la salud, en donde se prohibía hasta cierto punto, digamos en la lepra, se sacaba leproso del campamento. How can we analyze the fact that in the old Israel the lepers were expelled from the reunion with people? Oh, come here. Yeah, repeat in Spanish so the online crowd can. Okay. La pregunta era cómo podemos entender que en el pueblo de Israel a los que eran leprosos se los excluía del campamento. What do you think? How often did I hear this question? ¿Qué piensan? ¿Cuán a menudo he escuchado esta pregunta? I'm almost sick of it. Ya estoy casi enfermo de escucharla. You know why? ¿Saben por qué? Because my selfish nature Porque mi naturaleza egoísta says, why did you not study your Bible correctly? me dice, ¿por qué no estudiaste tu Biblia correctamente? If you had studied your Bible correctly, you wouldn't need to take that question. Si hubieras estudiado tu Biblia correctamente, no me hubieras hecho esta pregunta. You see, do we really study things so that we understand them? ¿Estudiamos realmente las cosas de modo de entenderlas? How many kinds of leprosy existed in the Bible? ¿Cuántos tipos de leprosos existía en la Biblia? More or one? ¿Un solo tipo o más de un tipo? How many were expelled from the... ¿Cuántos eran expulsados de la congregación? What were the conditions that you should be expelled from the camp? ¿Cuáles eran las condiciones por las cuales tú eras excluido del campamento? ¿No escucho? Those that the priest evaluated as... Yes, but what did the priest evaluate? Sí, pero ¿qué es lo que evaluaba el sacerdote? The physical Sí. aspect. And what was that physical aspect? ¿Y en qué consistía ese aspecto físico? The stains in the skin. Yes? So how had they be, had to be? ¿Y cómo tenían que estar? Should they come out of the skin or inside the skin? ¿Tenían que formar un relieve hacia afuera o tenían que estar socavando la piel? They had to be reddish, and I don't remember if they had to be on top So you or should underneath. remember, because
the priest had to touch it. Deberíamos recordar porque el sacerdote tenía que tocarlas He had no gloves on those days, y no tenían guantes en aquella época and it had to be going inside, y tenía que estar en forma de sacabocado and it had to have a black spot in it. y tenía que tener un punto negro allí. If it didn't have a black spot in it, Si no tenía el punto negro, it had no problem. It was not making you going out of the camp. no había ningún problema y no te tenían que expulsar del campamento. So when you were full of Le- leprosy Así que cuando estabas totalmente leproso, lleno de lepra, and your body was white, y tu cuerpo estaba blanco, you were clean, tú estabas limpio, even though you were full of leprosy. aun cuando estabas lleno de lepra. So how do you explain it? ¿Y cómo explicas eso? You see, friends, Vean, amigos, we have to study our Bibles tenemos que estudiar nuestras Biblias more than just superficially. más que simplemente superficialmente. And we need to explain a few terms. Y necesitamos explicar algunos términos, Because the Bible has only two terms, porque la Biblia tiene solo dos términos, clean and unclean. lo puro y lo impuro, lo limpio y lo contaminado. ¿Era? Okay? Only two terms. So, what means uncleanness? Solo estos dos términos. Entonces, ¿qué significaba To be unclean. estar contaminado o inmundo? What was it? ¿Qué significaba? What? So, to be clean or unclean? ¿Qué significaba ser puro o impuro? To be unclean meant that there was sin. Yes. And to be clean? Que ser impuro implicaba que había pecado. Y ¿Ah? ser limpio, ¿qué implicaba? Okay. So, how many women were clean? Entonces, ¿cuántas mujeres eran limpias o puras? Do you understand the question? ¿Me están entendiendo la pregunta? So, how many women have a menstruation? ¿Cuántas mujeres tienen menstruación? Todas. Oh. Oh. And how many were unclean? ¿Y cuántas entonces eran impuras? Wonderful. ¿Es maravilloso? Yes? ¿Sí? When was the man unclean? ¿Cuándo era el hombre impuro? When the semen was dropped out. Yes. No, when he had any scourge, yeah, anything that was When he had any touched, fluid that comes out, cuando había, of course he became unclean. cuando había fluidos que que habían eyaculado, entonces era impuro. No, Not then. no, fluidos que había eliminado, Yes, then he was unclean. entonces era impuro. And when you sit down where a woman would sit down, Y cuando tú te sentabas en un lugar donde una mujer había estado sentada, had her menstruation, una mujer que estaba con la menstruación, you became unclean. tú te transformabas en impuro. So how many men remained clean? Así que ¿cuántos hombres permanecían puros? So what did God want to teach us by this? Entonces, ¿qué quería Dios enseñarnos con esto? Why? What he wanted to teach? ¿Qué quería enseñarnos? I like now that I put your question and it's better than you put me question. A mí me gusta porque ahora soy yo el que les hago preguntas a ustedes. Me gusta más que cuando ustedes me las hacen a mí, ¿eh? Yeah? So, let me know when you have been unclean. Háganme saber cuando han sido impuros. What did you have to do to become clean? Díganme, ¿qué había que hacer cuando habías sido impuro? ¿Qué tenías que hacer para volver a la condición de pureza? So you were
What did he say? I cannot understand. Levanten las manos y de uno So, por vez, si who no, wants no to podemos. ¿Quién quiere contestar? You know? ¿Tú sabes? What? Llevaban al templo, llevaban una oveja al templo, They y would- allá la mataban y hacían un sacrificio para que Dios la... So they had to take a lamb to the temple and they had to kill it and they make a sacrifice. So you had to cleanse yourself Así que había que purificarse with a certain water. con cierta calidad de agua. You know with what kind of water? ¿Qué tipo de agua era? Because you had to wash yourself. Porque había que bañarse It was not just water, y no era una agua común, because it was water mixed with the ashes of the red cow. porque era agua mezclada con las cenizas Vaca roja. de una vaca roja. You know, you ever heard about the vaca roja? ¿Han escuchado acerca de las vacas rojas? Yeah? Most people know nothing about it. La mayoría de la gente no entiende nada o no ha escuchado nada de eso, Yeah? But it was very important, pero era muy importante because this cow was burned outside the camp, porque esta vaca o este ternero era quemado por afuera del campamento with certain myriads, con ciertos tipos de wood. you mean? no, it was some Croydon. Herbs. You had to put Era something on them. quemada esta vaca con cierto tipo de hierbas And then they would put these ashes in certain places, y luego colocaban estas cenizas en ciertos lugares and with that ashes you cleansed certain things. y con esas cenizas se purificaban ciertas cosas. Yeah? You cleansed the house when the person died. Se purificaba, por ejemplo, la casa cuando una persona había fallecido. You had to cleanse, the vessels Había que purificar las vasijas if they were out of wood. si estaban hechas de madera. If they were out of stone, they could not be cleansed. They had to be broken. If they were made out of what? Of stone. Si estaban hechas de arcilla o de piedra, había que destruirlas, no podían ser purificadas After a person died in that house. después de que una persona moría en la casa. So what did God want to teach Israel? Así que, ¿qué es lo que Dios quería enseñarle a Israel? What? And what you had to do after you had to, let's take just the example of the woman that needs to be clean herself after she gave birth to a son or to a daughter. Entonces, tomemos por ejemplo, ¿qué tenía que hacer una mujer para purificarse luego de haber dado a luz a un hijo o a una hija? Why did they need to cleanse themselves and then at the end bring a sacrifice, a double sacrifice? ¿Por qué tenían que hacer estos rituales de purificación y luego al final traer un sacrificio, un doble sacrificio? A sin offering and a burnt offering. Una ofrenda por el pecado y una ofrenda, burn offering, Burnt offering. No, the gratitude. The un holocausto, burnt offering and sin offering. okay, una ofrenda por el pecado y una ofrenda, No, no, una ofrenda quemada. Ofrenda quemada, See? quemada, burnt. Burn, yeah. So, why did the mother of Jesus had to bring, after 40 days, after she gave birth to Jesus, ¿Por qué la mamá de Jesús, después de 40 días, o pasados 40 días tras los cuales había dado a luz a Jesús, at the end of 33 days of cleansing, al finalizar los 33 días de purificación, she had to bring a burnt and a sin offering? ella tenía que traer una ofrenda quemada y una ofrenda por el pecado? Why? ¿Por qué? Did she do something wrong? ¿Había hecho algo incorrecto? Do you need to bring a sin offering when you didn't sin? ¿Necesitas traer una ofrenda por el pecado cuando no has pecado? No. No. So what did she sin? Entonces, ¿en qué pecó? In which was her sin that she had to bring a sin offering and a burnt offering? ¿En qué consistía su pecado? Que tenía que traer una ofrenda por el pecado y una ofrenda quemada. Why was she unclean?
¿Por qué era ella impura? You think that those questions we should have answered already until now? ¿No creen que esas preguntas deberíamos habernosla contestado ya antes de ahora? Should we? ¿No deberíamos? Because if we are Adventists, Porque si somos adventistas, we have to be the light of the world. necesitamos ser la luz del mundo. And all of this has to do with salvation. Y todo esto tiene que ver con la salvación. All of this has to do with our natures, Todo esto tiene que ver con nuestras naturalezas, our need of a Savior. nuestra necesidad de un Salvador. But if you don't know it, Pero si no lo conocemos, we might go with the world that makes us afraid of external uncleanness. vamos a seguir el pensamiento del mundo que nos genera temor con las cosas exteriores que puedan enfermarnos. How many things can make a person unclean from ¿Cuántas, outside? cuántas cosas externas pueden hacer impura a una persona? Can eating pork make you unclean? ¿Comer cerdo puede hacerte impuro? Thank you. Gracias. Where is it written in the Bible? ¿Dónde está escrito en la Biblia? No me acuerdo el nombre, pero dice que a los animales que Yeah? que comen y que se destruyen No, he's, y que tienen un tipo de pezuñas diferentes. So okay. we have Leviticus 11 Sí, tenemos en Levíticos 11 and we have Jesus y in tenemos Mark 7. a Jesús en Marcos capítulo 7. In Mark 7 Jesus says En Marcos 7 Jesús dice that nothing that comes from outside in que nada que provenga del exterior hacia adentro can make you unclean. puede hacerte impuro. Only that what comes from inside makes you clean or not clean. Solo aquello que proviene del interior te hace puro o impuro. So when did God put the animals in clean and unclean? ¿Cuándo colocó Dios la clasificación entre animales puros e impuros? And why did he do that? ¿Y por qué lo hizo? What do those animals represent? ¿Qué representaban esos animales? What did the animal represent? ¿Qué representaban los animales? Were they unclean? Is a pork unclean? ¿Es un cerdo impuro? More than a chicken? ¿Más que un pollo? See, this is where we are on the letter and not on the spirit. We don't understand what it means. Ven, aquí se evidencia que estamos en la letra en vez de estar en el espíritu y no entendemos lo que significa. You see, the angel comes to Peter and gives him a vision to eat the unclean. Ahora viene el ángel a Pedro y le da una visión y le dice, come todo esto que es impuro. What did Peter say? ¿Y qué dijo Pedro? I never ate any unclean. Nunca jamás comí nada que sea impuro. Huh? ¿No? Was he right or was he wrong? ¿Tenía razón o estaba equivocado? So, who were the animals representing ¿Qué representaban los animales that were shown to que Peter? se le mostraron a Pedro? Las personas, Now muy you're bien. waking up. Ahora se están despertando. Which kind of persons? ¿Qué tipo de personas? Los Gentiles, The heathen, los paganos, the unsafe. los no salvos. Yeah? They Sí. were the unclean. Esos eran los impuros. But now Jesus says to him, or the angels, 3 times, Pero ahora Jesús le dice a Pedro o el ángel tres veces, and eat. levántate y come. Did Peter understand finally the message? ¿Entendió finalmente Pedro el mensaje? Yeah? Sí. Did he go to eat? ¿Fue y comió? No.
went to eat the heathen Él fue a comerse a los paganos, because he came to convert Cornelius. porque él, he gained. He came and Él vino, Cornelius was converted. él salió y Cornelio fue convertido. Would Peter ever be gone to Cornelius and bringing the gospel? ¿Hubiera Pedro antes en algún momento ido hasta Cornelio para convertirlo? Because not. Why not? ¿Por qué no? Because he's unclean. Porque era impuro. Has no chance to be saved. No tiene ninguna posibilidad de ser salvo. They're unclean. Son impuros. Now God says, no, Y ahora Dios le dice, no, we can make them clean. podemos hacerlos puros. Was the church excited when Peter went to Cornelius and they got baptized? And Se pusieron felices los miembros de iglesia cuando Pedro fue a lo de Cornelio a predicarle y se bautizó. I mean, these were the disciples of Jesus. Y estos, sorry. These were the disciples of Y Jesus. estos eran los discípulos de Did they Jesús. love the heathen? ¿Amaban a los paganos? No, they are unclean. No, si son impuros. You have nothing to do with the unclean. No queremos tener nada que ver con los impuros. Did Jesus love the unclean? ¿Amaba Jesús a los impuros? Put his hand on the unclean? ¿Colocaba sus manos sobre los impuros? Did he become unclean? ¿Se volvió él impuro? Of course not. Por supuesto que no, Because he was clean inside. porque él estaba limpio desde adentro. Who is clean inside El que está limpio adentro cannot be unclean from outside. no puede contaminarse de lo exterior. So what do we want to change? Así que, ¿qué es lo que queremos cambiar? The unclean from within. La impureza que se encuentra adentro. So the animals were given for us as an example for ourselves. Así que los animales nos fueron dados como un ejemplo de nosotros mismos. And we are all unclean by our birth Y todos nosotros somos impuros por nacimiento, because we cannot come to God. porque no podemos llegar a Dios. And who cannot come to God must die. He's dead. Y aquel que no puede venir a Dios debe morir. And so the unclean animals represent the lost people. Así que los animales impuros representaban la gente que se pierde, los perdidos. That's why we should not eat them, because we would then identify with lostness. Por eso no debían comerlos, porque no debíamos identificarnos con los perdidos. But the eating of them would not make us unclean, Pero el comer de ellos jamás nos haría impuros, because you only eat them because you're unclean from within. porque tú solo los comes porque eres impuro desde adentro. And the clean animal Y el animal puro, we have to eat. Why? el animal limpio, teníamos que comerlo. ¿Por qué? Because there's life. They represent Jesus. Porque en ellos había vida y representaban a Jesús. So that what kills you, you don't eat, but that what saves you, you eat. Así, It's a how can I say, a symbol, a parable. es un símbolo, una parábola. Aquello, aquello que te va a matar, tú no lo comes, pero aquello que te va a salvar, tú sí lo comes. By what did sin enter the world? ¿Por causa de qué cosa el pecado entró en el mundo? By eating, yes. Por la comida, ¿sí? But eating represents something. Pero el comer representa algo. Represents on whom am I dependent spiritually. Representa de quién soy dependiente espiritualmente. Our problem is in our spirit. Nuestro problema está en nuestro espíritu. This is why we have to know Es por eso que tenemos que saber, every problem that we have cada problema que tenemos comes from within. proviene de adentro. And that is for us hard. Y eso es hard. Hard to understand. Y eso para nosotros es difícil de entender. Because we have been grown up to wash our hands Porque hemos crecido y nos han educado lavarnos las manos and to sanitize them. y sanitizarlas. Yes? ¿Sí? For what purpose? ¿Con qué propósito? Because we believe the uncleanness comes from outside. Porque creemos que lo impuro viene del exterior. So there are only two ways to see things. Así que hay solo dos maneras de ver las cosas. Either the problem is external of us, Por un lado, el problema solo es exterior a nosotros, or the problem is
internal of us. o el problema es un problema interno de nosotros. So on which side you are? ¿De qué lado estás? I hope you understand it's in us. Espero que entendamos que está dentro de nosotros. Jesus came to change an inside, not an outside. Jesús vino para cambiar el interior, no el exterior. Amen? Amén. He couldn't have given us some sanitizers. Él podría habernos dado una serie de sanitizantes. Would it have helped? ¿Nos hubieran ayudado? No, because it cannot cleanse the heart. No, porque no pueden sanear el corazón. Might kill some bacteria, or whatever it does. Pueden matar ciertas bacterias o lo que sea que hagan, But it's nothing that can cleanse the heart pero no hay nada que pueda limpiar el corazón, except a new life from above. excepto una nueva vida de arriba. But for this, we need to know how problem. We have 8 minutes left. Tenemos 8 Finish. minutos y Finish the problem. pudimos aclararlo. Tomorrow night, Mañana a la noche you come and explain us vienes y nos explicas why are a woman unclean when she gives birth, por qué la mujer era impura cuando daba a luz and why should she have to bring a sin offering. y por qué tenía que traer una ofrenda And a de burnt pecado y una ofrenda quemada. Why? So there's a question here. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cuál es la diferencia entre el Espíritu y el Espíritu Santo? What's the difference between the Spirit and the Holy Spirit? Yes, I think that's a clear situation. Creo que esta es una situación clara. The Holy Spirit is God's Spirit, El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios and God is a Spirit. y Dios es Espíritu. Jesus said it, Jesús lo dijo. and we have a Spirit. Y nosotros tenemos un Espíritu. And we have only a relationship between spirits. Y nosotros solo podemos tener relaciones entre espíritus. There's no relationship between physical bodies. No hay relación entre cuerpos físicos. So it's our spirit that comes and cooperates with God's Spirit in order to be saved and to do the work. Entonces es nuestro espíritu que viene, se relaciona con el Espíritu de Dios con el objeto de cooperar en nuestra salvación. So we have our own spirit, Nosotros tenemos nuestro propio espíritu and only this can cooperate with God. y solo este puede cooperar con Dios. That's why the brain cannot cooperate with God, Por eso el cerebro no puede cooperar con Dios, because it's just a mechanism, a robot. porque es solamente algo mecánico, un robot. Only a spirit and another spirit can cooperate together. Solo un espíritu puede cooperar con otro espíritu. That's why we cooperate each other. Por We eso, have relationships from por- spirit to spirit. por eso nosotros cooperamos unos con otros y tenemos relación de un espíritu con otro espíritu. All our relationships are spiritual relationships Todas nuestras relaciones son relaciones espirituales, because they are there porque están allí just in an information. solamente en una información. We don't see the cords that binds us to each other, do we? Nosotros no vemos las cuerdas que nos ligan unos a otros, ¿no es cierto? Do we see them? ¿Las podemos ver? No. No. Because it's just here. Porque solamente están aquí. If they would not sit together, we would not know that they're married. Si no estuvieran sentados juntos, no sabríamos que ellos están casados. Or if they would not embrace each other, we would not know that they love each other. O si no se abrazaran uno a otro, no sabríamos que se aman el uno al otro. Would we? ¿No es cierto? Because it's just here. Porque está solamente It's aquí. invisible. Es invisible. So relationships are invisible. Así que las relaciones son invisibles, They're spiritual. son espirituales. And our relationship with the Holy Spirit is an invisible relationship. Y nuestra relación con el Espíritu Santo es una relación invisible. But it becomes visible in our works. Pero se hace visible en nuestras acciones. When in our lives, the fruits of the Spirit come out. Cuando en nuestra vida los frutos del Espíritu afloran. 4 minutes. 4 minutos. Read anyone. Okay. Si el 90% de las enfermedades es causada por los pensamientos,
¿Cómo se explica que los bebés nazcan enfermos? Yeah, so that's an easy question. Esta es una pregunta fácil. I always get it in every meeting. Siempre la recibo en todas las reuniones. Yeah. So when does a child start to think? ¿Cuándo un niño comienza a pensar? In the moment it is conceived. Desde el momento en que ocurre la concepción. But I have, or we will speak in one lecture, this relationship between child and mother. Pero vamos a dedicar una charla a la relación entre el hijo y la madre. We believe thinking is a conscious thing. Nosotros pensamos que pensar es una actividad consciente, But thinking is not a conscious thing. pero pensar no es una actividad We can consciente. make it conscious when we come up and Podemos grow up and the brain develops. Podemos hacerla consciente cuando crecemos y nuestro cerebro se ha desarrollado. But Pero the subconscious functions without a conscious thinking. el subconsciente funciona sin un pensamiento consciente, But it is there all the time pero está allí todo el tiempo, because we could not live. porque no podríamos vivir. Yep. Do I now consciously think to move my hand? ¿Estoy ahora conscientemente pensando en mover mis manos Or do I do it unconsciously? o lo hago inconscientemente? No, I can make it conscious, but it's still unconscious. I don't know how I do it. Puedo hacerlo conscientemente, pero mayormente lo hago inconscientemente, ni sé cómo lo hago, Because it's in my heart, it goes very fast. porque está en mi corazón y va muy rápido. Yeah? And so the thought process, if he makes the power for the brain, El proceso del pensamiento si es el que genera la corriente eléctrica para el cerebro, it must be there from the beginning. debe estar allí desde el comienzo. The heart or the subconscious, the way we think, must be in the embryo the same like it is in the old man. El corazón o el subconsciente debe estar presente tanto en el embrión como en una persona ya And if you desarrollada. understand the law and the dependency of a child from its mother, Y si entendemos la ley y la dependencia de un niño de su madre, then we will have nice answers. entonces tendríamos una linda respuesta. 1 minute and 52 Un minuto 52 segundos. ¿Cuáles son los pasos para hacer un buen diagnóstico e identificar la causa correcta de la enfermedad? What are the steps to make a good diagnosis and identify the cause of disease? We will deal with this, I think. It's understood. Okay. Well, if we know that we have how many diseases? Si entendemos que tenemos ¿cuántas enfermedades? No. Una. So we don't need much diagnostic. Así que no necesitamos demasiados diagnósticos. It doesn't matter how we call the child No importa qué nombre le damos al niño, if it has the same parents, tiene los mismos padres. if they come from the same cause. Si vienen de la misma causa, Yes, so there's one cause with multiple effects. tenemos una causa con múltiples efectos. Now it's good to know immediately when a person says to you this and say, this is migraine, or that this is dizziness, or this is tinnitus. You can give him a name. It's not wrong to make a diagnostic the way we have learned it in school. No está mal cuando una persona te viene con algún problema decirle, bueno, esto es tinnitus, esto es amigdalitis, cualquier nombre que sea que le demos de lo que hemos aprendido en la universidad. Understanding the cause is always the loss, the personal loss, Pero entender que la causa es siempre por causa de una pérdida personal, which is the result of the self-deception, believing that something is mine, la cual a su vez es resultado del autoengaño de creer que algo es mío propio. then if I understand the deception, Entonces, si yo entiendo el engaño, I can give it up, I can replace it with the truth, yo puedo eliminarlo, puedo reemplazarlo por la verdad and then fix the thoughts. y arreglar los pensamientos. So it's all very simple. Es todo muy simple, It is just not fuzzy.
It is just. not fácil. Es simple, pero no es fácil. It's because it's so simple, it's so difficult. Porque es tan simple, es tan difícil. Because we are so complicated. We want things to be complicated. Nosotros somos muy complicados, queremos que las cosas sean complejas. I'm so thankful that God helped me to see we have one problem and one solution. Yo estoy tan agradecido que el Señor me ayudó a ver que tenemos un problema y una solución. Is that good? ¿No está bueno eso? How many of us can be doctors? ¿Cuántos de nosotros podríamos ser doctores? Yeah, well, no problem. Todos, ¿sí? No hay problema. Everyone can learn one Todos pueden aprender una and know solution. enfermedad y una solución. I like simplicity. A mí me encanta la simplicidad. Yeah. So the time is over. El tiempo ha terminado. We will never finish the questions if I say it like this. Nunca vamos a terminar con todas las preguntas si seguimos así. So any other wants to ask something or ¿Alguno del público que quiera hacer alguna pregunta? just Estaba escrita ahí en una misma hoja, pero como no, ya pasó la primera. La pregunta es, una criatura que nace con un tumor en su cabeza, un tumor que no es maligno, Una criatura, pero que tiene que vivir toda su vida con ese tumor. ¿Cómo llegó ahí? O sea, ¿qué tiene que ver con los pensamientos y con todo lo que hemos hablado durante todo este tiempo? Si desde el vientre se lo encontraron allí y aún ya tiene cierta edad y aún está. a baby that was born with a benign Brain. tumor and, Yeah, and, brain. and the baby can still live for a long time, but it was, what does it all have to do with the baby that has the tumor? well, we will solve the problem when we do the lecture. Bueno, vamos a resolver ese problema cuando tengamos esa Where I presentación. explain how things work. Vamos a explicar cómo funciona eso. So let us pray. Así que oremos. Our dear Heavenly Father, Nuestro amante Padre Celestial, we thank you for this day. te agradecemos por este día. You brought us through in spite of the heat. Nos has acompañado más allá del calor, You gave us food nos has dado alimento for the body, para nuestro cuerpo and you gave us food for our spirit. y nos has dado alimento para nuestro espíritu. So help us, Lord, to process them correctly. Ayúdanos, Señor, a procesarlos correctamente. Help us to not stay in a superficial way of thinking. Ayúdanos a no permanecer en un estado de pensamiento superficial. Help us that we should go on our knees or wherever we go to study together with you, to understand your word. Ayúdanos para que vayamos sobre nuestras rodillas o donde quiera que sea que vayamos para estudiar tu palabra, So that we can give an answer to our para faith. que podamos dar respuestas acerca de nuestra fe And the people should see y que la gente pueda ver that what we know que aquello que nosotros sabemos is not normal human knowledge, no es conocimiento normal humano, but it is knowledge that we have learned from our Heavenly Father. sino que es conocimiento que hemos aprendido de nuestro Padre Celestial, That He already long ago revealed in His word. que mucho tiempo atrás tú ya has revelado en tu palabra, But if you don't go to search, pero si nosotros no vamos a investigar, if we don't go to dig si no vamos a cavar and put some effort in it, y poner esfuerzo en ello, we will remain superficial. vamos a permanecer superficiales. And we won't want to stay like that. Y no queremos permanecer así. We want you to be able to put us in front of the world. Queremos que tú puedas colocarnos frente a todo el mundo And when people are putting us questions, y cuando la gente nos haga preguntas, we have to know the answer. podamos saber las respuestas. So help us to reach this. Ayúdanos a alcanzar esto. Amen. Amén.